Autopilot. Bank angle. Autopilot. Bank angle. Autopilot. El 13 de enero de 1982, un Boeing 737 de Air Florida cayó desde un cielo nevado y se estrelló contra el puente de la calle 14 en Washington, D.C., enviando a 79 pasajeros y a la tripulación al congelado río Potomac frente al Pentágono. En las horas posteriores al accidente, un grupo de socorristas luchó hasta el cansancio por salvar a un puñado de sobrevivientes que se aferraban a la vida entre los escombros. Sin embargo, el vuelo 90 no le escapó a una extensa lista de tragedias aéreas que han quedado grabadas en la mente de las personas. Como si fuera poco, lo más terrorífico es cómo la desesperación previa a la catástrofe ha quedado registrada en la caja negra de aquella aeronave. Palabras cargadas de angustia y difíciles de olvidar. En este nuevo video de aviación militar, repasaremos 3 terribles accidentes en donde también podremos escuchar a sus protagonistas justo antes de su trágico final. Nuestro primer caso será el mencionado vuelo 90 de Air Florida, recordado como un punto de inflexión en la forma en que la industria abordó el problema de la nieve y el hielo. Aquel día de invierno estadounidense presentaba una fuerte tormenta azotando el Atlántico cuando un Boeing 737-200 de la empresa llegó al Aeropuerto Internacional de Washington alrededor de las 13:29. Debido a la nevada que había caído para ese entonces, fue uno de los últimos vuelos en aterrizar antes de que la pista fuera cerrada para retirar la nieve. Se le informó a la tripulación que estimaban que ese trabajo llevaría por lo menos 1 hora antes de volver a restituir el tráfico aéreo. El mensaje llegó a los 2 pilotos de Air Florida, el capitán Larry Whitton, de 34 años, y el primer oficial Roger Petit, de 31 años. Ninguno de los dos tenía mucha experiencia con aviones como el que les tocaba comandar ese día. Aunque Whitton tenía unas respetables 8.300 horas de vuelo, la mayor parte de ellas fueron en aviones ligeros. Había comenzado a volar para la compañía en 1979, cuando Air Florida compró a su antiguo empleador, y desde entonces acumuló solo unas 1.200 horas sobre las aeronaves de la empresa antes de ser ascendido a capitán en agosto de 1980. Eso era mucho menos de lo que se podría esperar en las principales aerolíneas, donde los pilotos pasaban una media de 14 años como primer oficial antes de pasar al asiento del capitán. Por su parte, Petit tenía incluso menos experiencia. La mayoría de sus 3.350 horas las había sumado volando los F-15 en el ejército, y solo tenía 992 horas en operaciones de transporte aéreo. Si bien esto no era necesariamente un factor determinante para imaginar que podía llegar a ocurrir un accidente, muchas veces el accionar de un piloto más experimentado puede contribuir a evitar ciertas consecuencias como las que tendría lugar esta fatídica jornada. Debido al cierre del aeropuerto, la partida del vuelo 90 de Air Florida, con destino a Tampa y luego a Fort Lauderdale, se vio retrasado. Inicialmente la salida de Washington estaba programada para las 14:15. Pero las operaciones comenzarían a reanudarse recién a las 14:30. El capitán le comunicó al operador del vehículo de deshielo que deseaba que le aplicaran líquido anticongelante al avión justo antes de la reapertura del aeropuerto, para estar en condiciones de partir ni bien se habilitara la pista. Ese proceso se realiza para mantener libre de contaminación a todas las aeronaves expuestas a acumular hielo o nieve en sus superficies. Ese día la mezcla utilizada como anticongelante no era demasiado concentrada, pero era adecuada a la temperatura. A continuación, podemos ver parte de ese proceso. Finalmente, a raíz de nuevas demoras, el aeropuerto reanudó su actividad a las 14:53. Pero el camión encargado de remolcar el avión hacia atrás para que pueda comenzar a rodar tuvo problemas para realizar su tarea por el hielo en la pista, y eso generó nuevas demoras. Los problemas parecían no dejar de acumularse, pero cuando el reloj marcaba las 15:38, llegó la hora de partir. Los pilotos arrancaron los motores del avión y se dispusieron a ejecutar las acciones especificadas en la lista de control de procedimiento.
Uno de los ítems indica que se compruebe el sistema antihielo del motor. Al pasar por ese punto, los tripulantes se aseguraron de que estuviera apagado y continuaron con lo que seguía. Considerando que tanto el comandante como el primer oficial volaban generalmente en climas cálidos donde no debe utilizarse ese sistema, y conociendo que casi no tenían experiencia en vuelos con condiciones climáticas similares a las de ese día en Washington, se especula con que ambos realizaron la acción de forma rutinaria. El problema fue que aquella jornada exigía encender el sistema para evitar que se bloqueen con hielo determinados sensores que miden parámetros del motor. Sin embargo, los pilotos inconscientemente lo dejaron apagado por costumbre. En esas circunstancias, se inició el rodaje por la pista y el 737 se incorporó a la fila de aviones en espera para despegar. Aguardando por su turno, el capitán dialogó con su primer oficial sobre el tiempo transcurrido desde que el avión había sido rociado con líquido anticongelante, ya que por las demoras estaba por cumplirse 1 hora del proceso. Lograron observar las puntas de las alas y notaron que ya habían acumulado considerable cantidad de nieve, así que analizaron qué medidas tomar. Correspondía abandonar la fila de aviones y regresar para ser rociados de líquido anticongelante otra vez, pero eso significaba perder la posición y retardar demasiado la partida del vuelo. Por esa razón, Whitton pensó en una terrible idea. Acomodó el Boeing dentro de la calle de rodaje, con la intención de que los gases de escape de las turbinas de otra aeronave derritieran y removieran la nieve de las alas. El resultado de esa maniobra fue determinante en el destino del vuelo 90 de Air Florida. El aire caliente expulsado por los motores de un McDonnell Douglas DC-9 que se encontraba delante derritió efectivamente la nieve, pero dejó las alas cubiertas de agua que, en contacto con la fría superficie, terminó convirtiéndose en hielo. De esa manera se sumó un segundo factor determinante antes de comenzar el despegue, para el cual se había calculado la potencia óptima, algo que se acostumbra para reducir el desgaste de los motores. Allí comenzó la catástrofe. Los pilotos aceleraron hasta que el indicador de potencia alcanzó el valor deseado, pero en realidad la que se marcaba era menor a la real, ya que al no encontrarse encendido el sistema antihielo, el sensor en la turbina se había congelado y no daba los datos precisos. Comenzaron a observar un rendimiento poco habitual, pero confundidos por el clima al que no estaban acostumbrados, continuaron confiando en los parámetros y creyeron que era algo normal de los motores en un día frío. No obstante, a continuación, comenzaron a tener dificultades para mantener el régimen de ascenso y el avión vibraba intensamente, síntomas de una pérdida de sustentación. Bajaron el morro de la aeronave, pero perdieron altura rápidamente y cuando se percataron de lo riesgoso de la acción, aceleraron los motores a su máxima potencia. Los últimos intentos por sobrevivir quedaron registrados en las grabaciones de la caja negra. Para ese momento, ya era demasiado tarde, y el 737 no pudo recuperarse. Terminó impactando contra el puente y cayendo al congelado río Potomac. De los 74 pasajeros y 5 miembros de la tripulación a bordo, 70 pasajeros y 4 tripulantes murieron, incluidos el capitán y el primer oficial. Además, perdieron la vida a otras 4 personas que se encontraban en vehículos sobre el puente, y varios resultaron heridos. Las secuelas del accidente fueron realmente impactantes. El siguiente caso nos lleva al 25 de abril de 1980, cuando el vuelo 1008 de la ya desaparecida compañía Dan Air se dirigía desde Manchester a Tenerife. A diferencia del episodio en los Estados Unidos, la cabina del Boeing 727 llevaba una gran experiencia al frente del mando. El capitán y piloto era Arthur John Whelan, de 50 años, que había volado anteriormente 58 veces al aeropuerto de Tenerife Norte. Tenía 15.299 horas de vuelo, incluidas 1.912 horas en el 727. Además, estaba acompañado por el primer oficial Michael John Firth, que también había volado al aeropuerto de destino otras 9 veces, y el ingeniero de vuelo Raymond John Carey. Sin embargo,
Toda la experiencia no pudo escaparle a una posible mala comunicación por parte del controlador aéreo hacia la tripulación de Boeing, factor que se encontró como una de las principales causas de lo que estaba por suceder. Se cree que las instrucciones que se le dieron al comandante sobre la ruta a seguir no fueron concisas y lo llevó a realizar una maniobra sin claridad y para nada definida. Esa posible confusión o falta de entendimiento con el controlador desencadenó una serie de acciones con serias consecuencias. Tras conversaciones entre los ocupantes de la cabina del avión, se produjo un brusco viraje a la izquierda. El piloto no se dio cuenta de la baja altitud hasta que comenzó a sonar la alarma de aproximación peligrosa al terreno, y tuvo que realizar un violento viraje hacia la derecha con el objetivo de compensar el error. El problema adicional era un denso mar de nubes que impedían una visión clara y había contribuido a poner la aeronave en una situación delicada. A pesar de los esfuerzos de la tripulación para llevar al Boeing a un área de terreno elevado, fue muy tarde. El vuelo 1008 colisionó con el monte El Diablillo en el municipio de El Rosario, a 20 kilómetros del aeropuerto de Los Rodeos al que se dirigía. Nuevamente, el registro de la caja negra es impactante. Rápidamente se formó un grupo de búsqueda que reunió efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Ejército de Tierra, la Cruz Roja y los bomberos. Cuando llegaron al lugar del trágico accidente, se dedicaron a buscar supervivientes, pero la escena no daba la posibilidad de encontrar a nadie con vida. En total, fueron 146 los fallecidos. La búsqueda siguió durante varios días más, pero en este caso, con el objetivo de recuperar los cuerpos de los pasajeros e identificarlos para que sean entregados a sus familiares. La dificultad para lograr esto último habla a las claras de la crudeza del accidente. El último caso nos sitúa el 9 de enero de 1997 y nos lleva a un fatal accidente que ocurrió por causas similares a las dos anteriores. Un Embraer EMB 120RT, operado por Comair Airlines, era el encargado de realizar el vuelo 3272 desde el Aeropuerto Internacional de Cincinnati, Northern Kentucky, hasta el Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne de Detroit. Luego de una salida que se retrasó debido a requisitos de servicio y deshielo, el viaje transcurrió sin incidentes hasta la llegada al área de la terminal en Detroit. El controlador en el aeropuerto solicitó que se redujera la velocidad del aire a 350 km por hora y se descendiera a una altitud de 2.100 metros. Después de nivelarse, la tripulación recibió instrucciones de reducir aún más la velocidad y la altura. Primero desacelerar hasta los 315 km por hora y luego a los 270, descendiendo a 1.800 metros y posteriormente a 1.200. Las indicaciones siguientes fueron las de girar hacia la derecha en un rumbo de 180 grados y unos 40 segundos más tarde se pidió girar a la izquierda hasta un rumbo de 90 grados. Todos estos movimientos se llevaron a cabo sin que ninguna de las partes tuviera en cuenta las precauciones de las condiciones climáticas a las que se enfrentaban. De pronto, en la cabina comenzaron a notar que algo andaba mal. El balanceo de la aeronave aumentó más allá de lo necesario para tomar el rumbo correcto, y la velocidad bajó considerablemente, precipitando el morro del avión. La desesperación puede escucharse una vez más en las grabaciones previas al impacto. All here, pilot. Bank angle. All here, pilot. All here, Bank angle. pilot. El Embraer del vuelo 3272 terminó chocando contra el suelo en un campo de una zona rural a 35 kilómetros del aeropuerto de Detroit. El avión fue destruido por las fuerzas del impacto contra el suelo y por el fuego posterior al accidente, y sus fragmentos fueron hallados dentro y alrededor de 3 cráteres. Los 26 pasajeros y 3 miembros de la tripulación murieron de inmediato.
Finalmente, la investigación determinó que una combinación de acumulación de hielo en las alas y baja velocidad con los flaps retraídos provocaba efectos adversos tanto en la sustentación como en la resistencia. Eso fue lo que provocó una pérdida de control tras la desconexión del piloto automático al momento de buscar aterrizar. De esa manera, el avión entró en una actitud de cabeceo extremo de morro hacia abajo, de la que la tripulación no pudo recuperarse. Llegando al final de nuestro video, debemos entender que las probabilidades de que un avión sufra un accidente durante un viaje son mucho menores a las que enfrentan los vehículos terrestres día a día. Sin embargo, cuando suceden son espeluznantes, y así queda demostrado en las últimas palabras de los propios protagonistas. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.